México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tuanda shingu. Tercera llamada. Tercera. Iniciamos. Magyepe muguktajich. Dios kuhui punhecham shakish rahpatpich. Inanun Dios kuhui punhech mum shish chikro machuch makyahten. Chamstuk amatskan mujaganch. Januvim ha tegupstarstuch au ayug yahkap. Tug umshan mud tegupstuktuch au ayug inandun ichun. Pechi yama yavshu ma ha yavshu yashudunin. Ha yoyah winsgui ha huyahten yah winsgui ha au ayug. Los saludo a todos en mi lengua madre, mi lengua materna, el mije, el ayuk del estado de Oaxaca. Les quiero comentar algo muy breve, que en México hablamos 69 lenguas nacionales, el español y 68 lenguas indígenas. Por eso, en la Feria Nacional de las Lenguas Indígenas hablamos de la diversidad cultural y de la diversidad lingüística que existe en este país. Como ya sabemos, voy a presentar a un grupo, Maíz Azul, que se formó en el año 2008 por jóvenes estudiantes de la Casa de la Música Mexicana. Actualmente participan en el proyecto Festivales de Barrio de la Ciudad de México 2019 y 2021, presentando el programa La Fiesta Purépecha, Música y Danza de Michoacán. Es un grupo femenil integrado por Ana Moncada, Laura Gil, Patricia López, Gabriela González y Ameyali Hernández. Fuertes los aplausos para estas grandes mujeres. Con ustedes, el grupo Maíz Azul. Muy buenas tardes, nosotros somos Maíz Azul, un grupo de la Ciudad de México compuesto por puras mujeres. Les vamos a interpretar pirecuas y sones del estado de Michoacán. Qué importante es escuchar estos sonidos que no escuchamos. Qué importante es escuchar estas lenguas que ya no oímos. Vamos a empezar con esto que es la Sirangua y los toros.
Agradecemos al INALI su invitación a esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Vamos a continuar con Juan Colorado. ¿Quién no ha visitado Michoacán? Paracho, el lago de Pátzcuaro. Este es un honor de nosotros a Michoacán. Esto que vamos a tocar es Son Aparacho.
Muchas gracias. Eso fue un son abajeño que se llamó son aparacho. Y bueno, todos estos danzones que estamos tocando, también llamados abajeños, son para acompañar sobre todo ceremonias, fiestas, trayectos de un lugar a otro, en las procesiones. Y bueno, pues es música que afortunadamente sigue vigente, súper vigente allá por la región de la meseta purépecha, a quienes mandamos un cariñoso saludo de parte del grupo Maíz Azul. Y pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde, muchísimas gracias a quienes nos invitaron e hicieron posible esta presentación. Y bueno, pues nosotras vamos a continuar con una pirecua. La pirecua es uno de los géneros más representativos de esta región. Con mucho cariño, esto es Male Severiana. Nenderushkan kawis nirasingya, por causa de Male Severiana Jimbo. Nenderushkan kawis niras, a ver si kianis mirikurian Male Severianitania. Nenderushkan kawis nirasingya, por causa de Male Severiana Jimbo. Menderushkan kawis nirasan, a ver si kianis mirikurian Male Severianitania. Hueran Severiana, iskia ishias kukishwe. Menderushkan kawis niras, a ver si kianis mirikurian Male Severianitania. Hueran Severiana, iskia skukishwe. Menderushkan kawis nirasan, a ver si kianis mirikurian Male Severianitania. Muchas gracias. Vamos a continuar con otro son abajeño que se llama El Fantasma.
muchas gracias por sus aplausos. Esta música, les avisamos, les comentamos que todo el tiempo se baila, así que muchas gracias al público, a la nena que nos está acompañando con bailar, muchas gracias. Esta música se baila todo el tiempo, acompaña sobre todo los momentos festivos en la comunidad, y las pirecuas, que son las piezas que cantamos, transmiten de alguna forma mensajes como valores, la forma de ver el amor, el desamor, la forma en la que los hombres siguen conquistando a las mujeres por allá por Michoacán. Y toda esta tradición de las pirecuas sigue vigente, se siguen escribiendo pirecuas, se siguen transcribiendo y se siguen cantando. Así que los invitamos a que en algún momento, si pueden visitar Michoacán, lo hagan. Van a ver que esta música sigue vigente, sigue aún funcionando en la sociedad, y también nosotras nos sentimos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes esta música de Michoacán. Vamos a continuar con otra pirecua que van a interpretar Gaby y Patti sin instrumentos. Esta pieza se llama Male Betulia. Male Betulia tzitzikia, shanker sheshashi, shanina mandaras paras guandos guarin. Male Betulia tzitzikia, shanker sheshashi, shanina mandaras paras guandos guarin. Iskin boxe no menuke amiri kurin male. Isin boxi kuran jaman jarash male. Que hay que sinia más semanas no terminen sequia. Iswandan male, no mujeres guche bituli. Male Betulia tzitzikia, shanker sheshashi, shanina mandaras paras guandos guarin. Male Betulia tzitzikia, shanker sheshashi, shanina mandaras paras guandos guarin. Y sin boxe no menuke amiri kurin male. Y sin boxi kura jaman jarash male. Que hay que sin llamar semanas no terminen sequia. Iswandan male, nachamu guares buche bituli. Muchas gracias. Continuamos con un son que se llama Los Toritos, y esta pieza se acostumbra a tocar cuando la procesión va de un lugar a otro, por ejemplo, de la iglesia hacia la casa del carguero, de la casa del carguero. Allá hay varios lagos, varias lagunas, entonces también lo que hacen es ir hacia los lugares que se consideran sagrados. Esta pieza puede durar horas, pero no la vamos a tocar tan larga porque sabemos que el tiempo es corto y también nos gustaría que bailaran, pero si no, está bien con que les haga sentir que estamos por allá por Michoacán. Los Toritos para ustedes.
Muchas gracias. Vamos a continuar con otra pieza cantada en purépecha. Esto es Jucheti Consuelito. la Pirecua Male Consuelito. Y bueno, pues los invitamos a conocer, acercarse un poquito más a la música michoacana. Michoacán es un estado de esta república muy amplio, muy variado culturalmente. Hay muchos mundos musicales dentro de esta región. Y bueno, pues está la región de la Tierra Caliente, los Balcones, y esta maravillosa región de la meseta purépecha, que hoy nosotras
Venimos aquí a presentar un pedacito con todo nuestro corazón, un pedacito de la cultura purépecha. Vamos a continuar con otro sonecito. Sí, claro, gracias también por su presencia y queremos recordarles que si gustan seguir nuestro trabajo nos pueden encontrar en las redes sociales. Ahí estamos como Maíz Azul en Instagram, Facebook, en YouTube y pues bueno, sería un honor contar ahí con ustedes. Nos vamos a ya despedir. El tiempo es corto también, quédense también para la siguiente participación. Y pues bueno, nos vamos a despedir cada una de nosotras. Por allá un aplauso para Laura Gil en el violín, segundo violín. Muchas gracias, mi compañera Gracias. y amigas Ana Moncada, primer violín. Ella es Patricia en la vihuela. Un aplauso para ella. Ameyali, la bailadora, ahorita viene para acá para que también le den su aplauso mientras esté bailando y también sirve que ustedes se animen. Y pues bueno, yo me despido, mi nombre es Gabriela González. Fue un honor estar de verdad con su tiempo y a todas las personas que también nos acompañan desde sus casas viendo las transmisiones. Allá está Ameyali, ¿verdad? También un aplauso para nuestros compañeros del audio porque nos apoyaron. Sin ellos, de verdad, este trabajo sería muy diferente. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias al CENART. Y a ustedes también por estar aquí y compartiendo este momento con nosotras. Nos despedimos con Arriba Pichátaro. Muchísimas gracias al INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y toda la labor que hay detrás de esta institución. Muchísimas gracias por la invitación a Ángel López, a Jesús Jaime. Muchísimas gracias. Gracias amigos. Muchísimas gracias al Grupo Maíz Azul y pues el público lo pide. Otra, por favor. ¿Cantada o los caminos? Bueno, pues sí, agradecemos también la invitación, sobre todo por el trabajo tan arduo y tan importante de preservar cada una de las lenguas de nuestro país, de los idiomas que son tan importantes porque representan todo un mundo de pensamientos, de valores, de costumbres que desafortunadamente han estado débiles y gracias a institutos como este se está fortaleciendo y cada vez más jóvenes quieren hablar
su lengua de origen. Vamos a tocar los mirasoles blancos. Gracias, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en este recinto del CENART, del Centro Nacional de las Artes. En lo que nuestros compañeros del staff acomodan para nuestro siguiente número, les quiero comentar algo. A través de esta gran labor que está haciendo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, también nosotros contamos con una área de apoyo que es el de materiales audiovisuales. Prácticamente ahí es donde nosotros generamos varios de los videos, varios materiales que nos ayudan a nosotros a poder llegar a las personas que no hablan ninguna lengua indígena o a través del tiempo perdieron el habla de la lengua materna. Yo sí les quiero comentar, como indígena Ayuk, indígena Mije, como muchos lo conocen, del estado de Oaxaca, les quisiera comentar que esta es una labor recíproca, tiene que ser una labor de todos, el poder fortalecer las lenguas indígenas. Hace rato les comentaba que en México existen 69 lenguas nacionales, de las cuales es el español y 68 lenguas indígenas. Y desgraciadamente hay 31 lenguas en alto riesgo de desaparición. ¿A qué me refiero? Que aunque no me lo crean, hay algunas lenguas indígenas como el Xuani, que es el ixcateco del estado de Oaxaca, un ejemplo, que solamente existen 3 personas que lo hablan, 3 personas mayores de 60 años, que desafortunadamente cuando estas personas ya no estén con nosotros, pues automáticamente se desaparecerá. Y como lo decía un gran historiador, el doctor Miguel León Portilla, cuando una lengua muere, la sociedad se empobrece. Y sí, amigos, de verdad es alarmante saber que las lenguas indígenas están desapareciendo, cuando son las lenguas maternas, las lenguas madres que se hablaron primero aquí en esta gran Tenochtitlan, en esta gran ciudad, en este gran país. Yo sí les quiero comentar que es una labor de todos. Por favor, a las personas que hablan alguna lengua indígena les pido que sigamos enseñando, sigamos hablando.
no nos avergoncemos, no tengamos miedo precisamente por la discriminación. Sé que eran tiempos muy difíciles y sé que son tiempos todavía difíciles, pero creo yo que lo hemos superado todos en familia, lo hemos superado como los mexicanos que somos, aguerridos y fuertes. Yo sí les pido que sigan enseñando a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, pero también todas aquellas personas que no hablan alguna lengua indígena, sí les pido de favor que nos acerquemos, aprendamos. No usemos el pretexto de que es que mi papá no me enseñó, es que mi abuelito no me enseñó. Hoy en día tenemos muchos materiales en este mundo del internet. Tenemos app en nuestro celular, este maravilloso invento que tengo aquí en la mano, que lo podemos usar con las lenguas indígenas y ya hay, señores. Métanse a Play Store, descarguen Mazahuap, descarguen Mitot. Hay muchas apps en lenguas indígenas que nos pueden ayudar. La lengua Yuk, la lengua Mazahua, etcétera. Sí les quería hacer este comentario porque realmente estamos viviendo una época muy difícil o una época donde muchas veces utilizamos las lenguas indígenas como un folclore y es muy bonito, de verdad, es muy bonito admirarlas. Pero yo se los digo como hablante, sería mucho más bonito que aprendiéramos todos a hablarla. Muchas gracias. Ahorita, aquí, perdón, un pequeño receso, miren. Les quiero comentar que mis compañeras del grupo Maíz Azul, como ya escucharon ahorita que nos entonaron sus maravillosas piezas, su música, es un grupo, como ustedes lo ven, de mujeres, de compañeras, el cual nuevamente les quiero pedir de favor que nos compartan su nombre, por favor. Mi nombre es Patricia López Cabrera. Yo soy Ana Moncada. Ameyali Hernández. Laura Gil. Muchísimas gracias. También, por favor, ¿me podrían compartir nuevamente sus redes sociales? Gracias. ¿Nos podrían compartir, por favor, sus redes sociales? En Facebook estamos como Maíz Azul, en Instagram Maíz Azul MX y también pueden buscar videos de nosotros, así, Maíz Azul. También les salen recetas, pero busquen la música. Gracias. Yo les quisiera comentar a ustedes, compañeras, si me podrían decir cómo empezó esta agrupación. De verdad es algo hermoso verlas así, verlas representando a Michoacán, a una comunidad, a un municipio. Por favor, cuéntenos un poquito, ¿cómo empezó esta agrupación? Bueno, nosotras tenemos más de 10 años tocando música mexicana, tradicional mexicana, y nos había tocado casi siempre compartir la música con otros compañeros hombres. Y en 2019 decidimos formar el grupo solo con mujeres, porque quisimos experimentar, como a ver cómo se escucharía, cómo nos sentiríamos también nosotras y cómo nos verían las demás personas viendo un grupo solo de mujeres. Nosotros queríamos que las personas vieran algo diferente en la música mexicana y también que fuera algo que las personas dijeran, a ver, como voltear a ver un poco esta música, y cuando somos todas mujeres creo que era también una forma de que nos voltearan así a ver, ¿no? O sea, ¿por qué son mujeres? ¿Por qué están tocando música purépecha? También la música purépecha en la ciudad es un género que casi no se toca, o sea, hay muchos intérpretes de huapango, muchos intérpretes de son jarocho, pero la música purépecha está un poco como olvidada por la mayoría de los músicos, está así como… Entonces quisimos también interpretar un género que fuera no tan popular, por así decirlo, no tan conocido, y que también explotar este repertorio porque es muy amplio y que sigue vigente en las comunidades allá de Michoacán. Ya, claro que sí, No sé muchas si gracias. ¿Alguien más quiera decir algo? ¿Tú, Pato? ¿Algo más que quieran comentar, compañeras? Pues yo llevo poco con el grupo, cada quien lleva más años, yo llevo apenas 1 año y medio en esta pandemia
Y a pesar de la pandemia se nos han abierto muchas puertas en el ámbito virtual y en instituciones como por ejemplo el INALI, en radios comunitarias, y esa es nuestra intención, hacer comunidad y dar a conocer esta música y que se siga escuchando la lengua purépecha. Y como tú dices, sería muy bonito escucharlo en un arrullo, cantarle a un niño. No sé si les ha pasado que ya escuchamos en la televisión y en el radio anuncios en otras lenguas. Cuando suenan impacta un poco porque no sabemos qué dice, pero es importante volver a escuchar esos sonidos, esas sílabas, y bueno, esa es nuestra intención como músicas. Así es, muchísimas gracias, y de verdad yo espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos volvamos a encontrar en este recinto y que nos volvamos a encontrar en la Feria de las Lenguas Indígenas. Esperemos nos acompañen posteriormente. Nosotros estamos allí en contacto con ustedes. Como ustedes saben, amigos, por favor sigan las redes sociales de nuestras amigas, Maíz Azul, de la agrupación que ellas formaron. Muchísimas gracias. Por favor, despidámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Dios kuhui, mugukte que koyam hadgo ispiat vishit. Cham hay tu gamas kan numawanich. Punhech au ayuk kapshpich, ka imavad yuk soyungshna, ka imavad yuk tsgishna. Hakochimituya mudib au ayuk ishkuwanum. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros, siguiéndonos por las redes sociales. A continuación, les quiero presentar, les voy a hablar un poquito de nuestro amigo Jesús Flores García. Es licenciado en composición musical por la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí, originario de las etnias triqui y mixteco del estado de Oaxaca. Fue maestro de lenguaje musical en el programa de coros de Voces Talento de la Secretaría de Cultura. Ha llevado a cabo distintas presentaciones de sus arreglos y piezas de orquestas en el país. Finalmente, cabe destacar que su ardua labor al interior de su comunidad indígena triqui mixteco como promotor cultural mediante la enseñanza y el rescate de sus canciones tradicionales propias de su región. Como ustedes verán, está acompañado de la Orquesta Filarmónica Ernesto Valls, cuyos integrantes son Lorena Torres Martínez, Eunice Nicte Ja Reina Jiménez, Xiomara Eunice Martínez Vázquez, Ludwin Paolo Vega Ortega, Rebeca Pérez Almanza, Saraí Cruz Ramírez, Alejandra Urrutia Castelán, Cianya María Cruz Ramírez, todos ellos dirigidos por el director artístico Christopher Miranda Morales. Pido un fuerte aplauso para escuchar a estos grandes músicos. Con ustedes, Jesús Flores García con la Orquesta Filarmónica Ernesto Valls.
Junkana, Jusu Shalendaga, Juni Guchesa Kabelaa, Juni Gukana, Juni Riginyeta Akabe, Juni Kaju Ubala Akagunaa, Juni Kina Gendana Java, Juni Jina Laa, Juni Kina Gundi Jiva Jubu Uba, Juni Kina Gudiin Wananashi Nanda, Juni Nunkubuchi, Juni Nunkupna, Juni Makani, Gushi Rini. Jipijiru, Nisado, Nekipa. Rushibi, Garidishi, Stiu, Na, Shia, Divisa, Minibi, Skishe, Neti, Beche, Visidi, Na, Riunda.
Para la siguiente pieza me gustaría invitar a alguien bastante especial a que la interprete con nosotros. Él es el compositor Jesús Flores García, que nos va a acompañar con la jarana para esta última pieza. Espero que la disfruten. Es firme cimiento, es herencia legendaria llevada en la vida diaria. Es arte con fundamento, es libre pensamiento, música que hace amistad generando hermandad y en su tradición encierra el amor por nuestra tierra que nos da identidad. Las buenas tardes le doy a todita esta gente. Infantil y tu vaso, Matamin y San Luis. Mi sangre nativa es y San Luis vive presente. La música es libertad que no conoce fronteras. El amor por nuestra tierra que nos da identidad. La música es libertad que no conoce fronteras. El amor por nuestra tierra que nos da identidad. Sacan Najatnal, Capatal y Lecubetal. Nuestros niños ya lo cantan con todo su corazón. Ectiquilcun Zacatzitzin, Daquicultan, Calitacan, como pájaro gorrión que temprano se levanta. La música es libertad que no conoce fronteras. El amor por nuestra tierra que nos da identidad. La música es libertad que no conoce fronteras. El amor de nuestra tierra que nos da identidad. Gracias, muchísimas gracias. Agradecemos a la Orquesta Filarmónica Ernesto Valls y a Jesús Flores García. Por último, les quiero comentar que esta música es un deleite para nosotros, para nuestro oído, para nuestro corazón, para nuestras almas. Queremos agradecer y nuevamente, por favor, despidamos con un fuerte aplauso a esta gran orquesta, Ernesto Valls y a Jesús Flores García.
Dios kuhuyu muguktuhich kochamtish hemiudachich mayam bashu ha awayug yashadunin. Tun mayahten ish hwom hustuk yaupo nehnan dunya shan hatigach ech hapuch hakapsha awayuk ma www.inali.gov.mx. Dios kuhuyu. Estimados amigos, llegamos al final de este día y les queremos agradecer por acompañarnos aquí en el Centro Nacional de las Artes. Por favor, sigan las actividades de la FLIN, de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2021, a través de nuestra página www.inali.gov.mx. Por favor, que tengan un buen retorno a sus hogares. Muchas gracias. Kundano, Ashimina Oscar García Margarito, Kunda Chua Mingandana, Davashana Shihen, Nashitsakiyashki, Kuana Shihenu Kwani. Winamishi Shiano Akate, Zashikuja Tina, Magdalena Margarito Pedro, Dicha, Ana María García Margarito, Chuna, Selene López Cruz, Zakichina, Nashu Celina García López, Kungeha Shutashiba Sahuni, Shikucha, Nyanga Ninda Singa Shutashi, Shichanda Vashana Shihe, Kwisinga Shinindani, Machaha, Zangangus Uiguanguinya, Zatishinda Shuhubitu, Zashutabishunsa, Zanamicha Kumanya, Hozatuchaha Quatswaze, Te Quacha Bahashuta, she soon Zikane, to Shijarenga Shutana Shihe. Te Quini Inganiya, Ninda Nikwisinga, Witsuba Makina Shimachen, Gabeka Ho, Kuchuya Singa, Kutza Kimi Nengi Nishuta, Kutza Shati Kimachere, Hamindani, Nahyu Shityabe, Shiniche, Gasinga Ninda. Kyanga Tinshi Singa Minengini, Ha Tunchuba Akavama, Shikucha Vashuta Shinindare. Kutza Kingitian, Vishuta Shinindare Singa, Ha Chenengi Yani, Asinga Shichubachi, Ashiva Senjae, Achuba Shihe, Ashu Singa Shinyuteya Shinindare. Haskan Kavani, Guchuba Shichichen, Kuhabatana Hu, Handanga Mandare Singa. Nyuhun Kutza only team Benyat Are Makina, Handanga Tsikuma Shae. Gahatyanda Singa, Guti Shichani Yachanga, Shimi Miguel Lopez, Queeningi Yani, Gataguishi Mare Tikiya, Yehat Kuyana Hu. Shichinenindaho, Indavashana Shihe. Hondi Yabe Ere.
Kuha nashu tihishu mi shitsi quishuta. Quishushi nashu ti, nashu chatsure shutani yachanga. Kunise, ha quishushi toku, kutuhu mi. Kupiko shishi, ha quishu nashishi ti ganda. Gaha kitsiya singa, chachahi mi asana chung shinindaho. Tinshin goza asana chung minengi, utinshi ki asan tsware. Rafi nya agwisha, tushis ehnagish igish ichine. Gora shi tiaoni timanduhu, gaha gwisha. Gaha kuma, kya manne singa pashi kuhaska behuni kogui kichana nyu shinindi watse tushis enya ji kutswanga asinga gaha kunduhu kungu gancho miji tsere kushuho na fatsaho tushi chaho hikabe geha kwisha kwisinga gura shi ngusa manduhu kuhak piba kuhnua kuchakun singa shi bateñani wachino gakichasano kui video kuhatzama tsuano shashiñaani mano kwano número 274 140 32 80 kuhanindahno tushikuchakun shimatsuano. Nashinda shibutishoma México.